Buenas tardes, queridos amigos de Radio Recoleta, quien me pasó el micrófono es un honor. Hoy día estamos en los 50 años de Canto con Historia y nuestro invitado de hoy día, tal cual como se comprometió hace muchos meses atrás, cumplió con su palabra de honor, está en nuestro ciclo Canto con Historia y estamos realmente en un lugar histórico, estamos en el Cementerio General, nos acompaña de público don Luis Llévenes, dirigente de acá del Cementerio General, y en un lugar tremendamente histórico, 50 años con historia, Canto con Historia, y hoy día nuestro entrevistado pertenece a nuestra historia y también presente y futuro, pertenece al catálogo de la música nacional. Cuando usted revisa la historia, está él escrito con su disco, con su obra. Y estamos en un lugar también histórico, estamos acá en la tumba de Violeta Parra, temático, histórico, que decir muchas cosas. Gracias, Eduardo, por estar hoy día con nosotros, acompañarnos, por pegarse el pique para acá, para Recoleta, y estar acompañándonos tal cual. Redes sociales, la pueden ver después en mi Facebook, en mi video. Pero ya que estamos acá, en este lugar tan importante, yo me hice una pregunta y se la hice a Violeta que está aquí, descansando de su vida trágica, de su vida difícil. Y dice así esta vez: aquí vengo a preguntarte, ¿dónde está el teatro, Violeta, en que el cantor, la poeta, el actor muestren su arte? Tú que eres nuestro baluarte, con tu universal guitarra y tu voz que nos desgarra, oye la pregunta mía: ¿por qué no hay todavía un teatro Violeta Parra? Esa es la décima que Ahí le sacaron el aplauso, el público. público espontáneo. Eduardo, gracias. La reflexión de estos 50 años de este Chile, como dice un amigo tuyo, un amigo nuestro, Rudy Mayer, de este Chile profundo. La reflexión de estos 50 años, yo sé que es una macro pregunta, ¿cierto? Pero ¿ha avanzado Chile, por ejemplo, del 70 al 80, del 80 al 90, ¿cierto? Del 90 al 2000? ¿Cómo ha sido en lo que es la música, la cultura nuestra? Ha sido muy difícil, ¿no? Esos 17 años de dictadura marcaron mucho y desgraciadamente personajes. Recién 5 años de dictadura, pero me tocó una parte dura, ese comienzo de mis canciones en el 78, 79, no había ninguna posibilidad de hacer cosas interesantes. Después se fue abriendo un poco en los 80, porque empezaron las manifestaciones, empezó a abrirse el país, más publicaciones, también alternativas, que después desgraciadamente desaparecieron. Pero esos años fueron duros, ¿no? Ese comienzo de mi trabajo y del trabajo de tantos artistas y tantas artistas en distintos ámbitos de la cultura. Yo creo que desgraciadamente se ha avanzado en infraestructura, eso ha sido bueno. Ha habido proyectos para hacer teatros maravillosos. Yo cantaba en las regiones, en teatros de ciudades a veces no tan grandes,
muy hermosos, muy acomodados o refaccionados, algunos teatros antiguos que los han convertido en el teatro del pueblo. El ejemplo, por ejemplo, es Lanco, que es una localidad pequeñita y hizo un recital que coincidió justo con los 100 años del nacimiento de Brassens, el año 21, el 2021, saliendo de la pandemia, recién con las primeras actividades presenciales, con mucha dificultad. Un teatro que fue refaccionado por la municipalidad. Pero lo que falta es un concepto más holístico, tal vez más integral, y de financiamiento de actividades permanentes en las municipalidades, en los departamentos del país, en las provincias, en fin. Entonces, lo que yo siento es que hay mucha infraestructura muy buena, muy nueva o muy remozada, pero falta dedicarle recursos a esas manifestaciones más permanentes. Se usa mucho en Chile esto de los grandes eventos del verano, en la provincia, imitando un poco el Festival de Viña, que ha sido una cosa terrible, porque hay una forma de mirar la cultura, de administrar la cultura de una manera que a mí no me gusta nada. Pero bueno, de repente muchos recursos se van al verano a grandes fiestas regionales, provinciales, enormes, pero que invitan generalmente a los mismos artistas de la televisión que estuvieron en tiempo de dictadura, por ejemplo, que están más viejos como todos nosotros también, o sea, los de este lado estamos más viejos. Pero te fijas, no hay una continuidad, eso es lo que pienso yo que sería bueno que hubiera mayor continuidad en el uso de las salas. Hay salas muy lindas, la misma sala de Recoleta, fíjate, yo he cantado casi 1000 veces en Recoleta por mis recitales, la obcecación de hacer mis recitales ahí en el Mesón de Ludiano durante tantos años, desde el año 99, casi 25 años, de cantar los lunes primero y después de la pandemia los martes. Vayan a esos recitales que son muy íntimos. Acabamos de estar con Daniel Campos, que es un estupendo trovador, increíble trovador, nacido en Concepción, ahora vive en Santiago. Pero nunca he hecho un recital en el Teatro de Recoleta, por ejemplo. En 45 años de carrera, hay que aprovechar esas salas que son bonitas, que han sido reflexionadas, que se le han metido recursos. Entonces, hay que buscar la forma de darle continuidad al fenómeno cultural, musical, teatral de Chile, porque si no, muchas salas, estoy pensando también en las universidades, que tienen a veces aulas magnas increíbles en Chile, que se usan 30 veces, 40 veces en el año para entregar diplomas, para hacer una conferencia, claro, está bien, cosas interesantes, pero se usa la 10ª parte de los días del año, esas salas lindísimas que tienen muchas universidades, hay que decir los centros culturales municipales. Yo pienso que en honor a esta mujer, a Víctor Jara, que también se hacen hermosos eventos, yo participé un par de veces en los eventos de 1000 guitarras para Víctor Jara que organiza la municipalidad de Recoleta, bellísimo, con gente vestida de blanco y montones de guitarras. Creo que uno de los eventos se llegó a las 1000, pero estuvieron a veces entre los 800, 700 guitarras tocando canciones de Víctor Jara. Bueno, me contaba recién nuestro amigo acá que estuvimos conversando que Rolando Alarcón está un poco más allá en el patio. Bueno, a Rolando Alarcón hay que recuperarlo, un artista que también murió hace 50 años, antes del golpe. No tiene una fundación, no hay una fundación, hay iniciativas privadas de repente que se han hecho. Se hizo un disco, yo participé en un bello disco doble que ganó el premio Pulsar de la música folclórica, con puras canciones de Rolando Alarcón, cantadas por bandas nuevas, por viejos como nosotros, de todo tipo de gente, montones de artistas, de 2 discos, de 2 CD de Rolando Alarcón. Esa continuidad, esa memoria tiene que persistir, hay que inventar más cosas, homenajes a Rolando, por ejemplo,
homenaje a Lucho Amonde también, al Payo Grondona, al Gitano Rodríguez, que estuvo de cumpleaños, cumplió 80 años, mi amigo gitano con el que estuvimos, con el que cantamos en Valparaíso. Me acuerdo que estuvimos en su cumpleaños 50 con Pedro Yañez haciendo payas, con mi amigo Pedro, en la Caleta del Membrillo para el gitano. Nuestra memoria, que es frágil en Chile y en Latinoamérica, particularmente en Chile, tiene que recuperar. Es cierto, la memoria, que ahí en Matucana está el Museo de la Memoria, el tema de las atrocidades que se vivieron, pero también la memoria tiene que ser lo hermoso que se ha creado en Chile y que se sigue creando y que hay que dejarlo para las generaciones venideras, en recuerdos, en testimonio, en entrevistas, pero también en lugares donde se siga cantando, donde se siga actuando, donde se siga entregando la cultura. Eduardo, escuchándote atentamente y volviendo a ser reiterativo en nuestros 50 años de Canto con Historia, hablamos de infraestructura, hablamos, ¿cierto? Tocaste varios temas, pero volviendo y ser insistente, 70, 80, 80, 90, 90, 2000. ¿Hay cambio dentro de la industria de la música? Hoy día a lo mejor existen músicos más virtuosos, hay mayor tecnología, o sigue el mismo desprecio de nuestras autoridades de turno o del público también por el artista nacional, porque hace muy poco, ¿cierto? Hace unos días nos dejó Cecilia, ¿cierto? Y fue el pueblo, ¿cierto? La gente a despedirla. Entonces, ¿por qué existe aquí van varias preguntas, ¿por qué existe que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación estamos hablando, ¿no? Los grandes medios de comunicación, la televisión, especialmente también las redes comerciales, ¿por qué siempre se acuerdan cuando el artista se va? Cuando recién parten le cubren, dan noticias en todos los canales de televisión, las radios, homenajes. ¿Por qué somos así, Eduardo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tal vez por eso empecé yo con esa décima al comienzo, sí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no hay un teatro, Violeta? Hay una fundación, obviamente, que organiza cosas. Pero la quemaron. Bueno, se quemó, pero se hacen cosas, todavía se están haciendo cosas, apoyan otros proyectos y eso está muy bien, la fundación está bien, pero no hay teatro, Violeta Parra. Entonces, eso muestra lo que dices tú, que falta un concepto de continuidad cultural y memoria cultural. Y por supuesto, tratar de que los medios de comunicación, que son tan refractarios a difundir la cultura, cuando un tenista sale en los octavos de final y llega a los octavos de final a un torneo importante, lo entrevistan por todos los medios, qué sé yo. Y cuando un poeta se gana el premio Cervantes, no lo entrevistan en los noticiarios, no le dan como en Francia, como en España, como en Brasil, como en Argentina en particular, al que de repente se mira con desprecio a los argentinos por las tonteras de la historia, ¿no? O la mirada hacia los vecinos. Eso es una estupidez. Hay una necesidad de equiparar lo que los medios de comunicación gastan en difundir el deporte, por ejemplo, equipararlo con lo que se gasta en difundir la cultura, que es casi nada. Entonces, eso es lo que hay que buscar también, fórmulas, sean estatales, sean privadas, sean de la misma gente, de la gente que organiza cosas privadamente. Hay que manifestar una admiración por el público de Chile, que durante la dictadura y todo lo que vino después, todos los años que han venido después, apoyan, tratan de entender, de darse cuenta, de averiguar a través de los medios de comunicación y a través de los medios alternativos, del online ahora, que es tan importante, qué está pasando, dónde se pueden ver cosas nuevas, dónde surgen las músicas, los teatros, el ballet, la poesía, en fin, y van para allá. Esa gente, el público, que nos hace vivir a nosotros, fundamentalmente a los artistas, el público que va, que paga la entrada a los espectáculos, que compra los discos, que apoya, que se saca fotos contigo, que se emociona con una canción, a ese público
hay que facilitarle las cosas, facilitarle la información de la actividad cultural, la llegada a los lugares, que los lugares sean gratos, haya además rituales simpáticos, que a veces se puede mezclar la comida, la gastronomía chilena con la música chilena, en fin. Facilitar que ese público que hace tanto esfuerzo muchas veces porque hay tanta difusión de basura, que hay que decir hay que decir, obviamente, que el reggaetón, por ejemplo, que agarra tanto público, millones de personas, no es al nivel de la poesía de Violeta, de Rolando Alarcón, o de Víctor, o del Payo Grondona. Entonces, si tenemos valores acá, en Chile, hay que difundirlo y hay que, como te decía, facilitar ese encuentro de los artistas con el público. Hay que hacerle una reverencia en Chile. Eduardo, ¿cómo eran las tocatas para que futuras generaciones que ven estos 50 años de canto con historia, y agrego, humildemente lo decimos, somos el primer programa radial por las redes sociales que partimos con este ciclo hace meses atrás, y después obviamente se fueron copiando, así que decirlo así, otros medios, gratamente y humildemente lo decimos, empezaron todos con la tanda, pero nosotros fuimos los pioneros en este, que es clarito, Pero, Eduardo, ¿qué recuerdo? ¿Cómo eran las tocatas de esos años, de los años 80? Porque tú perteneces al catálogo, pero no te quiero encasillar, ¿no? Lo que es el canto nuevo. ¿Cómo era, justamente como te saludo Pedro Villagra, ¿cómo eran esas tocatas? Porque la gente no se imagina cómo era tocar en ese tiempo. Lo difícil, bueno, tú sabes. Yo nunca estuve muy de acuerdo en ponerle nuevo en general a los movimientos musicales o culturales, porque la nueva canción, la nueva obra, el canto nuevo, todo es nuevo. Y bueno, y todos nos estamos muriendo porque ya estamos, yo tengo 65, voy a cumplir 65, Cecilia, la nueva ola, se acaba de morir, que es una voz maravillosa. Eso del nuevo puede llevar a malentendidos. Y además que a veces suena como un detergente de repente. El nuevo Omo, ¿te fijas? No. Yo creo más bien yo creo más bien en el canto eterno. En el canto que, por ejemplo, la señora Violeta Parra, que descansa aquí detrás de nosotros, cuando hizo Gracias a la Vida, le llegó a millones de personas. Y ese es un canto eterno y universal. No importa el momento que se haya hecho, podría haberse hecho en la Edad Media, y de hecho tiene resabios de la música de los trovadores de la Edad Media, una canción como Gracias a la Vida o Volver a los 17, que son como emblema, himno de Violeta. Son canciones universales que llegan a un montón de gente, sea cual sea la religión, el partido político, la raza, el país. Se dice que Gracias a la Vida es una de las canciones más traducidas del mundo, junto con alguna de los Beatles, por ejemplo. Brassens es un tipo muy traducido también, el que yo me dedicaba a traducir acá. Pero Violeta, con esa canción Gracias a la Vida, llegó a millones de personas y sigue llegando con su voz y con su guitarra. Yo creo que hay mucho que hacer. Obviamente que hay mucho que hacer. Yo recordando, porque tú me mandaste el saludo de Pedro Villagra, mi querido amigo, lo que vivimos nosotros en los fines de los 70 y comienzos de los 80, era el miedo. Necesitábamos estar juntos, había una mayor fraternidad entre los artistas porque teníamos miedo. Habían matado gente ligada a la cultura, prohibían ciertos instrumentos en esa época, a finales de los 70, no se podía tocar una zampoña, estupidez más grande, por lo que se está viviendo, la intolerancia terrible. Y hay una escena muy bonita que nos pasó con Pedro Villagra, precisamente de Santiago Nuevo Extremo. Íbamos a un ensayo a su casa, en la tarde teníamos que ensayar y nos esperaban algunos de Santiago porque íbamos a visitar juntos. Pasábamos a veces canciones juntos, un par de canciones. Y nos encontramos
un letrero de paradero suprimido. Estaba medio desvenciado, estaba medio salido. Un auto había chocado, parece. Estaba medio chueco. Ya casi se estaba saliendo. Y yo le dije a Pedro, hagamos un acto revolucionario, compadre. Ilegal. Y sacamos el letrero de paradero suprimido, lo pusimos en el hombro. Estábamos cerca ya de la casa, a 2 cuadras. No había nadie, no nos agarraron y nos llevaron presos. Y llevamos hasta el patio de la casa de Pedro el paradero suprimido que lo dejamos ahí. Y ese mismo día nos pusimos a tontear, porque todavía no llegaban los otros, con la guitarra y la flauta de Pedro. Y yo compuse, con ayuda de él, que empezó a hacer melodías, en fin, la canción del paradero suprimido. Yo canté muchísimo, y que ahora, años después, yo hace años que no la cantaba esa canción, Daniel Campos en el Mesón me dice, ¿sabes, Eduardo? Yo empecé a revisar y me acordé del paradero suprimido y la preparé. Hagámosla, le dije yo, hace años que no la canto y la canto. Y salió fantástica. Esas son las historias a veces de las canciones, las historias como mínimas, ¿no? Plena dictadura fue, por eso te decía este cuento de robarse el cartel del paradero suprimido que provocó una canción. Pero no era fácil, Yo me acuerdo de mis primeras actuaciones en la Peña Javier, ahí en San Diego, en que la mitad del público eran soplones, eran gente de Sentón de la Dina, te fijas, 78, 79. Tomaban sus traguitos, estaban en el público, pero iban a ver qué es lo que se cantaba, qué es lo el peligro terrible para la sociedad que significaban estos halcones que cantaban canciones. Y ahí, bueno, mucha gente cantó los mucho, hasta Huiergo cantó un par de veces en la Peña Javier. Yo canté muchísimas peñas en el taller 666, que después se convirtió en el Café del Cerro. Muchos recuerdos en el café. Muchos recuerdos en el Café del Cerro. Cantamos a dúo con Cecilia Chenique, cantamos con mucha gente, con Felo que hacía los trasnoches, después nos quedábamos conversando y riéndonos, y eso dio que la amistad con Felo hizo que hiciéramos después como 50 recitales en estos lunes brasencianos de ahí del Mesón, así un gran cómplice en la canción humorística, cantando a Brassens, canta muy bien a Brassens, Felo. Entonces, desde esos momentos duros de la dictadura, surgieron amistades también, surgieron complicidades musicales que siguieron hasta muy recientemente, ¿no? No se han ido algunos. Yo tuve la suerte de viajar en el año 80, el año 79, a finales del 79, y quedarme casi todo el 80 en Europa cantando. Me había ido de la Universidad Católica, porque era un poco asfixiante el ambiente de la Católica, y yo era estudiante de periodismo. Fui de la universidad, mi familia me mandó al teatro. El teatro, a la tercera sesión, se entusiasmó, me dijo que llegara la guitarra, le canté todas las canciones que había compuesto, me sacó un whisky del psiquiatra, tomamos whisky, tenía 20 años, y me hizo un certificado que tenía que dedicarse a la música, porque estuvo muy bueno. Y ahí partí a Europa, y ahí conocí al exilio, conocí, entre otras gente, a los Vilapayún, me encontré con los Illapos que estaban allá, en Francia, más que nada estuve en Francia, pero estuve en otros países también. Y me recibieron muy bien y canté en muchos eventos del exilio. Conocí el mundo del exilio muy joven, yo tenía 20 años, estaba empezando a componer, he llevado un par de años en los festivales estudiantiles, en distintos eventos. Y no había grabado oficialmente, pero las grabaciones, como eran de cassette, salían a veces en la radio, en los programas de Canto, por ejemplo, de Miguel Dabañino, la gente las grababa y la mandaban por fuera. Entonces Juan González, El hombre es una flecha, la conocía la gente en el año 80, alguna gente, obviamente, en Europa. Y ahí conocí a dos amigos maravillosos, que fueron Mayo Grondona en Berlín, y en Francia, y en Suiza, con Cereré, que también son personajes de la canción humorística, de la canción con cuento, con ironía, con bien construida, en fin. Y por eso hicimos una muy buena amistad, también desde el exilio hacia adentro, y cuando ellos volvieron empezamos a cantar y cantamos mucho juntos. El Chere, como era también afrancesado como yo, cantaba Ken Sigur, cantaba Bueno,
fue un invitado de muchos lunes en el Persona, que desgraciadamente se fue a los 60 años, es joven, igual que el Payo. Pero te fijas, desde esos tiempos difíciles, sea a través de estos viajes al exilio, al exterior, o la experiencia en el mismo Chile, dieron frutos amorosos, fraternos, cómplices en la música. Eso es lo que me pasó a mí. Pero era porque, claro, necesitábamos esa complicidad, estábamos tan mal, se nos habían muerto, nos habían matado o desaparecido amigos, ¿no? Yo parientes, por suerte, no tuve desaparecidos, pero sí amigos cercanos. Entonces, esta complicidad de los músicos nos ayudó a también seguir la vida cantando a dúo, que es la fórmula que más me gustaba, por eso canté tanto con Pedro, con Carmen Prieto, he seguido cantando con Cristina Galvez, hicimos un lindo disco en 2 idiomas, en francés y en castellano, ahora está en Alemania, Cristina iba a venir en octubre. Eso yo creo que nos salvó a los músicos, la complicidad, la fraternidad. Tiempos muy duros, que te podía provocar por último una depresión o te podía llegar un balazo también, claro, o desaparecer sin dar huellas, sin dejar huellas. Entonces yo creo que eso nos curtió y nos dio como la línea, a mí por lo menos, me sirvió para que esa complicidad, no con toda la gente obviamente, porque no tiene ni el tiempo ni la energía para cantar con todo el mundo, pero con la gente con la que uno en ese tiempo se encontró, vio las mismas cosas, vivió las mismas cosas, gozó también las mismas cosas, porque había momentos de mucha alegría, participábamos, cumpleaños, de los colegas, los amigos, de cantar, de reírnos, era necesario, la risa era fundamental. Por eso yo también traté y sigo tratando de que el humor, la ironía, sea parte de mi oficio, porque es necesarísimo, y más ahora todavía que hay tanta contradicción, tantas complicaciones. Muchas. En Chile y en el mundo, en Chile y en el mundo, no solamente en Chile. Yo creo que el humor, la ironía, y eso yo lo aprendí de personajes como mi amigo Felo, con el que espero cantar de nuevo ahora en la primavera, y el Payo, y Chere, por ejemplo, que son fundamentales, y ellos venían más bien de la nueva ola, no, de la nueva canción, del mundo de la nueva canción, pero destacaban dentro de eso por ese juego, lo lúdico dentro de la canción. La canción, la historia de Bonnie and Clyde, por ejemplo, de Chere Arena, o Me diste mal la dirección, del Payo Grondona, o Cuando era Guailón, del Payo Grondona, que es una crónica. La Nelly y el Nelson. Y siguen habiendo, ¿eh? Cuando era Guailón, es una crónica de los años 60, de su infancia, de su juventud. ¿Ah? Cuando era Guailón, sí, usaba Pecosville, jopo a la gomina y bailaba twist. Sí. Eso era porque era periodista también, entonces él mezcló, yo estudié periodismo también. De manera que con el Payo, con el Chere, con el Felo, con Floppy, que es otro personajón maravilloso que trabaja en Recoleta, en el ámbito de la salud, es un psicólogo excelente que tiene una canción que se llama El Prazolam, maravillosa, que habla precisamente de esa pastillita, ¿no? Yo sigo creyendo y creo que moriré creyendo que el humor es fundamental en la canción alternativa, en la canción que dice cosas, en la canción que devela cosas. Yo creo que el humor puede ser una fórmula para mostrar precisamente las contradicciones de una manera lúdica y también que abre, que hace respirar la posibilidad de las temáticas dentro de las canciones. Eduardo, ¿qué esperas tú de este Chile? ¿Cuál es tu reflexión profunda en el ámbito de Eduardo Peralta, en el ámbito de la música, como ciudadano? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu reflexión de estos 50 años? Porque resulta que escuchamos
grandes anuncios, grandes pompas. Estamos muy cerca, estamos al lado de los detenidos desaparecidos. Etcétera, pero cada estación de punta ahí. Se puede, como podríamos decir, se puede alcanzar la paz, no sé, se puede unir este país. Yo una perspectiva igual desde el punto de vista bien macro, ¿no? Yo creo que lo más importante es que se permita a la gente, a estos jóvenes, por ejemplo, que están pasando, que escuchen a sus artistas, que los puedan escuchar a través de la televisión, a través de la radio, que no se queden con solamente toda esa parafernalia que hay en el TikTok, que conozcan. Hay una canción que yo les puedo cantar, un pedacito de una canción, dice: el día que me dijiste que tu ex marido venía a cenar, me puse furioso y triste, y estuve a punto a un triste de empacar. Qué tonta fue mi pelea, tu ex marido tiene un gran imán, me dio vuelta a las ideas, porque es todo un gentleman. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Para ustedes. Sí, pero vayan a los recitales para que escuchen la canción completa. Eduardo Peralta acá en el cementerio general, en la tumba de Violeta Parra. Un aplauso para don Eduardo. Vayan al Mesón Nerudiano los martes, ahí en Recoleta, en Dominica. En la calle Dominica, los martes estamos cantando. El próximo son canciones humorísticas y después viene Jaime H. que va a cantar conmigo.